Buenos días, ¿cómo están? Déjenme compartir mi material y empezamos. ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. Buenas Buenos tardes, días, ¿no? profesor. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a hacer Buenos días, una... profesor. ¿Cómo están, queridos jóvenes? Futuro de mi querido país. Vamos a hacer una captura, porque siempre me piden el profesor Marcos, para guardar esta información. ¿Listo? Ustedes son del aula 134. Ya, me informan, antes que me olvide, aula 134, de la clase 4 del día miércoles. Me informan, aula 134, que el día domingo va a haber una charla sobre, me parece que cómo controlar la ansiedad ante los exámenes. Están invitados y es de forma gratuita. ¿En qué horario va a ser? De 4 a 5. 134. De 4 a 5. A ver si se animan. Yo voy a estar en una de las aulas. El horario de 4 a 5, el día domingo. Para eso hay que anotarse con el tutor. Me parece que hay que anotar con la tutora. Hay que anotarnos con la tutora para los jóvenes que quieren una charla sobre cómo controlar la ansiedad ante los exámenes. En mi caso, yo en mi charla, lo que yo hago es aplico una prueba, pues, ¿no? De ansiedad para ver cómo están los chicos. Porque hay jóvenes que dicen, profesor, yo me pongo ansioso cuando doy un examen. Pero le aplico la prueba y sale que no son ansiosos. Entonces, y es por eso que yo le aplico esa pequeña prueba para ver si tienen ansiedad. Y a los jóvenes que detecto que tienen ansiedad, a ellos ya, pues sí, los convocamos para la asesoría psicopedagógica. Sí, yo voy a dar la charla, señorita Claudia. Ahora, ¿cómo les puedo decir? Ya, me dicen que para que te toque conmigo, porque eso va a depender, porque hay colegas que no van a tocar pruebas. Entonces, para que te toque conmigo, si ustedes están interesados, profesor, yo voy a asistir a la charla. Entonces, ustedes, si están interesados, me escriben a mi correo. Ahí estoy mandando mi correo. Y yo les envío el link, pues. Ya, a los jóvenes solamente que están interesados. A los que no están interesados, bueno, no me escriban. Listo, ahí está mi correo, freddy.delacruz@unmsm.edu.p. Ya, jóvenes, a los que están interesados, ¿ya? Porque si tú te inscribes, está bien que te inscribas, pero si tú te inscribes te va a dar un link de cualquier otro colega. Son como 5 colegas, 6 colegas que vamos a dar las charlas. Pero que yo voy a dar, entonces tú me escribes, yo te mando el link, y así te puedo aplicar la prueba, porque no sé si mis colegas van a aplicar la prueba, no lo sé. Esa es mi forma de trabajar. Yo trabajo de esa forma y yo creo que es lo más correcto, por eso que me escriben ya. Soy el aula tal y quiero asistir a la charla del día domingo de 3 a 4. Listo, jóvenes, futuro en mi país. Vamos a empezar este tema que es clásico para los exámenes de admisión a San Marcos, pero el día de hoy, como estamos con el horario partido y mañana complementamos, con ustedes complementamos bien temprano, me parece, a ver, mañana, jueves. Si puedes, con ustedes, lleguen temprano mañana jueves a las 8 en punto, porque yo me he dado cuenta que están entrando muy tarde. Yo empiezo a las 8 en punto. Y vamos a ver el segundo tema, que es atención y memoria. Y la atención y memoria es un clásico de examen de admisión a San Marcos, como lo es sensación y percepción. Por eso que lleguen temprano. Es una responsabilidad de ustedes formarse como estudiantes y como futuros profesionales. Nadie le puede estar diciendo a su papá, a su mamá, ya levántate, levántate. No, pues es una responsabilidad de ustedes, jóvenes. No sé por qué llega tan tarde. Muy bien. El tema de sensación y percepción es el primer tema que vamos a hacer el día de hoy. Y el día de mañana hacemos atención y memoria. ¿Listo? Revisemos este caso. Una persona que no ha comido hace muchas horas dirige su atención hacia este objeto. Capta las cualidades del objeto. No confunde con comida. Está bien, está con mucha hambre, ¿no? Parece, ¿qué parece? Una causa rellena, parece. Y recuerda la última vez que comió algo. Como estaba con mucha hambre, es capaz de repente confundir esta imagen con algo que es comida. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy en lo que es atención y percepción, porque a veces podemos tener malas percepciones. Entonces, este es el temario, como ustedes están viendo. Vamos a hacer una definición de lo que es la atención, perdón, la sensación,
y de la percepción, que son diferentes, porque en el examen de admisión me acuerdo que vino una vez, diga usted, ¿esto es sensación, percepción, atención o memoria? Vino una pregunta de un examen de admisión. Entonces tenemos que estar claro qué cosa es sensación, qué cosa es percepción, y mañana qué cosa es atención y qué cosa es memoria. Vamos a ver los factores biológicos de la percepción, que son las sensaciones, los factores psicológicos, que es la percepción, y alteraciones de la percepción, ilusiones o alucinaciones. Igual, escríbanme en cualquier momento, escriben en cualquier momento. Si ustedes están con alguna duda, o tomen el micro como ustedes quieran. ¿Ya? Listo. Empezamos. La sensación es un proceso psicofisiológico a través del cual yo con mis receptores sensoriales, y ustedes saben cuáles son los sentidos, olfato, gusto, tacto, etc. Con mis receptores sensoriales voy a captar los estímulos. Ya ustedes saben que un estímulo, ahí está. Un estímulo puede ser un sonido, una imagen, un color, un sabor, etc. Un estímulo. Eso ya ustedes lo manejan. Entonces, ¿qué te dice esta teoría? Que nosotros con nuestros receptores sensoriales podemos captar estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfatorios, etc. Y con esos receptores sensoriales que capto estímulos, si son bien captados y bien procesados, se va a dar el otro proceso que es la percepción. Entonces, la sensación me permite captar mis estímulos con mis receptores sensoriales. Ahí está. Un estímulo, por ejemplo, es esta imagen de esta señorita que está con su celular escuchando música, por ejemplo. Es un estímulo. Entonces, ¿con qué lo estoy captando? Con la visión, ¿cierto? Con la visión. Lo estoy captando con la visión. Entonces, para que este estímulo, que es una imagen física, pueda convertirse en imagen, en impulso nervioso, se va a dar lo que es la transducción. Esto de acá, la transducción. Y eso hay que resaltar. ¿Qué cosa es la traducción, profesor? La transducción es el paso de la energía física en impulso nervioso. Ahí, está mal escrito. No importa. Ahí te lo arreglo. Nervioso. La traducción es el paso de la energía física en impulso nervioso. Eso es traducción. Ahí está. Acá lo ponemos. Entonces, este objeto que yo estoy observando, este objeto que estoy observando, no va a entrar a mi cerebro porque yo lo reconozca, bueno, obvio, ¿no? Entonces, este objeto es un objeto físico y emite una energía física. Entonces, para que yo lo recepcione con la visión, porque estamos usando la visión, eso tiene que convertirse en impulso nervioso. Entonces, ese paso de energía física en impulso nervioso se llama transducción. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Además, hay otro proceso que tiene que darse, que es el famoso umbral absoluto. Yo sé que ustedes han estado en colegios y en academias donde llevaban psicología, y ustedes han escuchado del umbral diferencial, umbral mínimo, umbral máximo, ¿no? Nosotros solamente decimos umbral absoluto. ¿Y qué es el umbral absoluto? Vamos a poner un concepto por acá. El umbral absoluto, vamos a poner acá, es el estímulo mínimo necesario, es el estímulo mínimo necesario que tiene que tener, en este caso, algo para ser captado por mis receptores sensoriales. Para ser captado por mis receptores sensoriales. ¿Podemos ver este objeto? Claro que sí, porque está dentro de mi umbral. O sea, el umbral es como decir los límites. Vamos a poner acá. Acá. Por ejemplo, acá voy a hacer una especie de... con este color. Voy a hacer una especie de frontera, por ejemplo, o una línea divisoria. Entonces, este objeto que ustedes están viendo, que es un celular, es un objeto, es un estímulo X, ya, supongamos estímulo X. Entonces, este es el umbral. El umbral es el límite de mis receptores sensoriales. Tú lo puedes ver porque está dentro del umbral. O sea, mi vista lo puede observar, lo puede ver porque está dentro de mi umbral. Y supongamos que esto lo voy alejando, lo voy alejando, lo voy alejando, lo voy alejando. 10, 15, 20, 30, 40, 50 metros. Cuando ya no lo puedo ver, ya está fuera del umbral.
Entonces, un objeto, un estímulo, para que pueda ser procesado, tiene que estar dentro de los umbrales. Si no, no se puede procesar. No se puede procesar. O sea, el umbral es la diferencia entre sentir y no sentir. Cualquier objeto que tú veas, que tú sientas un olor, un sabor, pruebes, un sonido, etcétera. Si tú lo has sentido, porque está dentro de los umbrales. Pero si está muy lejos, es un sonido, o de repente, miren, supongamos que me cae acá en la palma de mi mano. Creo que sí se ve, ¿no? Déjame ver. Supongamos que acá me cae este objeto. Yo estoy con los ojos cerrados y yo lo siento, entonces, porque está dentro de mi umbral. Pero supongamos que es un pedacito nada más. No es completo, no es un plástico completo. No solamente es un pedacito de plástico, lo más pequeño que sea, lo más pequeño que sea. Voy a poner más chiquito que sea y nuevamente lo voy a poner acá. Con mis ojos cerrados alguien me lo pone, supongamos, ¿ya? Entonces, si sigo sintiéndolo, está dentro del umbral. Pero si es más pequeñito y lo pongo y no lo siento, es porque no está ya en el umbral. Ya no está en el umbral. Entonces, para que un estímulo pueda ser procesado, tiene que estar dentro del umbral. ¿Listo? ¿Qué más? Este término también me parece interesante, lo que es la adaptación sensorial. ¿Qué es la adaptación sensorial? Vamos a poner mejor un ejemplo de adaptación sensorial, que no está muy bien el que he visto que han puesto ahí, pero mejor ponemos esto acá. ¿Qué cosa es adaptación sensorial? La adaptación sensorial es la capacidad que tienen nuestros receptores de adaptarse. Nuestros receptores sensoriales, nuestros receptores sensoriales se adaptan a las condiciones. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para que adaptan. Por ejemplo, ¿no? Un clásico. Son las 9 de la noche y estamos viendo una película en la televisión y de improviso se va la luz. Al inicio no vemos nada, quedamos a oscuras, pero pasan unos segundos y empezamos a ver. ¿Qué pasó? Se dio el proceso llamado adaptación sensorial. La adaptación sensorial es la capacidad que tienen nuestros receptores de adaptarse a las condiciones del entorno. Como se fue la luz, cuando había luz, mi retina está con un tamaño adecuado, porque no necesito que la retina esté muy dilatada, muy amplia. Pero como se fue la luz, entonces la retina se adaptó a esas nuevas condiciones y creció, se dilató para captar la luz, aunque sea de la luna, no sé, pues, o del vecino, de alguien, ¿no? Entonces, y va a pasar unos segundos y empezamos a ver. Eso se llama adaptación sensorial. Otro ejemplo clásico es cuando vamos o pasamos por Chimbote. Viajamos por Chimbote o cercano a Chimbote y, por ejemplo, vemos o sentimos un olor característico de Chimbote, que es el olor de las harinas de pescado, de la fábrica de harina de pescado. Entonces, tú, que es limeño, somos limeños, sentimos el olor. Pero si yo me quedo a vivir ahí, en Chimbote, van a pasar algunos días y ya no voy a sentir el olor. O sea, ya me adapto al olor. Ya es como propio de un olor para mí normal. Pero como yo estoy llegando recién a Chimbote, entonces yo lo voy a sentir. Eso se llama adaptación sensorial. Listo. Entonces, la sensación me permite captar los estímulos del entorno, interno o externo también, ¿no? Y esto va a permitir que este proceso llamado sensación pueda enviar esos estímulos. Vamos a poner dibujar. Esos estímulos puedan ser ascendidos, porque eso le llaman un proceso ascendente. Ascendente. Ahí está, miren. Ascendente. Sí. Proceso ascendente. ¿Por qué ascendente, profesor? Porque el estímulo que está afuera o interno también puede ser, va a ascender. ¿A dónde va a ascender, profesor? Al sistema nervioso, pues, para que pueda ser interpretado. Va a ascender. Externo y se va a ascender al sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, y cuando llega ahí, se va a dar el otro proceso, que es esto de acá. La percepción.
La percepción es un proceso psicológico a través del cual, vamos a poner un concepto, esto lo copiamos más rápido. La percepción es un proceso psicológico a través del cual, ahí está, proceso psicológico, a través del cual los estímulos que son captados por los sentidos, por la sensación, en este caso, por poner por la sensación, se interpretan, se reconocen. A ver, lo voy a explicar. Entonces, hemos mencionado que la sensación me permite captar los estímulos que están eh, fuera de nosotros y internos también, ¿ah? Pero todavía no lo interpreto, no lo interpreto. Pero la percepción me permite ya interpretar eso. Entonces, por ejemplo, si yo veo esto y digo que es un celular, entonces ya se dio los dos procesos, sensación y percepción. Sensación y percepción. O sea, si yo veo esto y sé que es un celular, se dio los dos procesos, sensación y percepción. Entonces, acá habíamos visto que la sensación era ascendente, ahí está, miren, y la percepción, una vez que llegan estos estímulos, mira, acá está llegando la sensación, los estímulos que está captando los sentidos, y acá se va a interpretar, se va a organizar, se va a reconocer los estímulos que son captados por la sensación. Y es por eso que le dicen que es un proceso descendente, descendente. Entonces, pero no todo lo que yo capto con mis sentidos no va a ser procesado, porque hemos visto que tiene que estar dentro del umbral, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Que no esté muy lejos, que yo lo pueda observar, que yo lo pueda escuchar, que yo lo pueda sentir. Porque si no está dentro del umbral, no se va a procesar y no se va a hacer percepción. Por eso yo le pregunto a ustedes, cuando ustedes viajan, por ejemplo, a un lugar del Perú, a mucha velocidad, ¿tú todo lo que ves lo vas a procesar? No necesito eso. Solamente lo voy a procesar lo que para mí es importante y es relevante nada más. Y para eso ya viene el otro proceso, que es la atención, que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, ahora vamos a hacer la diferencia con un ejercicio entre sensación y percepción. Sensación y percepción. Yo le voy a pasar a ustedes cuatro objetos, ¿ya? Y ustedes me van a decir qué cosa es. ¿Están listos? Ahí vamos. Pero para eso tengo que dejar de compartir y sacar el fondo, para que sea un ejemplo más interesante. Ya está. Mira que está mi pizarras que yo compré. Listo, les paso cuatro objetos. Usted me va a decir qué cosa es, ¿ya? ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos? Muy bien, ahí empezamos. Cuatro objetos, ¿ah? Ahí va. ¿Listos? ¿Lo pudieron reconocer? ¿Pudieron reconocer o no? Escríbanme. ¿Pudieron reconocer? Ya, ya puede ser. Algunos dicen que es un plumón, un lapicero. Ya, ahora sí, un control remoto. Dice. Pero miren, ahora lo voy a pasar de nuevo. Sofía no lo vio. Le paso de nuevo, ¿ya? Miren lo que yo he pasado. Es un celular. Y ahora, ¿por qué se lo reconoces? ¿Por qué lo reconoces? Porque se dan los dos procesos, sensación y percepción. Pero cuando no lo reconoces y ves un colorcito por ahí, nada más una formita, solamente sensación. Entonces, ¿ya viste la diferencia entre sensación y percepción? Ahora sí creo que está clara la diferencia entre sensación y percepción. La sensación me permite captar los estímulos. Pero si yo no le presto atención a esos estímulos porque pasaron muy rápido, por ejemplo, entonces se queda solamente en sensación. Pero cuando yo esos estímulos ya lo interpreto, lo puedo decir, esto es una mota, un cerebro, etcétera. Entonces ya se dieron los dos procesos. Ahora sí, este, ahora sí se entendió la diferencia entre sensación y percepción. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió la diferencia?
¿Sí, Claudia? ¿Sí, Camila? Sí, se entendió. Muy bien. Entonces, todo lo que yo observo, todo lo que yo siento, todo lo que yo huelo, etcétera, no se va a convertir en percepción necesariamente. Por eso que puede haber sensación sin percepción, sí puede haber, pero no puede haber percepción sin sensación. ¿Por qué? Porque la sensación es la base de la percepción. Es la base de la percepción. Listo. Creo que con este ejemplo han entendido la diferencia entre sensación y percepción, ¿cierto? Muy bien, entonces continuamos. Qué bueno, que sí se entendió. Bueno, es un experimento un ejercicio que yo inventé. Listo, entonces, la sensación me permite captar los estímulos a través de mis sentidos, mediante la traducción en numeral absoluto, y si es necesario la adaptación sensorial, bueno, pues no. Y una vez que llega estos estímulos al sistema nervioso, se va a dar la percepción, que es la interpretación de los estímulos que estoy captando con mis sentidos. Y cuando yo lo interpreto, se da la percepción. Se va a dar la percepción. Modalidades sensoriales. ¿Cómo yo capto los estímulos? A través de los sentidos o modalidades sensoriales. Vamos a empezar con esta modalidad sensorial, que es la visión. Ani recién me está escribiendo. Está un poco lento, Ani, tu internet de repente. Muy bien. ¿Por qué vemos? Vemos porque hay luz. Yo puedo ver este objeto porque hay luz. Y esa luz es captada, en este caso, este estímulo es captado por la retina. Porque en la retina tenemos los conos y bastones. Pero si no hubiera luz, no vería esto. No lo vería. ¿Quién lo va a interpretar? El lóbulo occipital. Este que está acá. El lóbulo occipital. Está atrás del cerebro, que es el más pequeño de todos, que tiene que ver con captar forma, profundidad, color. Eso es visual, el lóbulo occipital, no. Es visual. ¿Por qué yo escucho? Puedo escuchar ese sonido. Porque dentro del oído medio tengo la cóclea, donde se encuentra el órgano de Corti. Y ese estímulo que estoy escuchando va a ser interpretado por el lóbulo temporal, porque habíamos dicho que el lóbulo temporal es un lóbulo que tiene que ver con la audición. Capta sonidos, notas y ruidos. La audición, lóbulo temporal. Ambos lados, ¿no? Lóbulo temporal. Cuando te dan la mano, cuando te dan un abrazo, por ejemplo, cuando te hincas, cuando sientes frío, calor, eso se llama sensibilidad cutánea o áptica. ¿Por qué? Porque tenemos terminaciones nerviosas, pues, en nuestra querida piel. Y es por eso que siempre yo hago esta sugerencia a los jóvenes, es una cuestión personal, pero le hago la sugerencia a los jóvenes que quieren tatuarse. ¿Por qué? Porque en mi piel hay receptores sensoriales. Y supongamos que si yo me tatúo, y el tatuaje es con una aguja, ¿cierto? Y se inserta dentro de la piel en este caso, una tinta, ¿no? Una tinta. Y esa tinta se queda en la piel. ¿Podría disminuir la sensibilidad? Yo creo que sí, podría disminuir la sensibilidad. ¿Por qué? Porque uno te están hincando, otro estás cubriendo un espacio con tinta, donde no debe haber tinta, pero ahí hay tinta. Y otro, lo que más preocupante de repente, es que estás tapando los poros de la piel. Porque saben que ustedes, los poros, también por los poros nosotros respiramos, cuando sudamos, etcétera, ¿no? Y es por eso que yo, personalmente, como psicólogo, siempre les comento esto a mis queridos estudiantes, para que no lo hagan, pues no, no es necesario ponerse un piercing o ponerse perdón, un tatuaje. Para mí no es necesario. Pero yo sé que la moda, bueno, no sé si la moda permitirá un mejor desarrollo del ser humano, pero yo te doy el fundamento científico, porque ahí hay terminaciones nerviosas, que eso va a ser interpretado por el lóbulo parietal. Lóbulo parietal. Entonces, pues mucho cuidado. ¿Por qué puedo sentir un olor agradable o desagradable? Porque tenemos cilios olfatorios acá dentro y las fosas nasales, que es interpretado por el rinencéfalo que está en el medio del cerebro, rinencéfalo. ¿Ya? Y eso para captar olores. Acá sí también voy a reiterar, gustación. Nosotros en nuestra lengua tenemos las famosas papilas gustativas. Hay una parte para dulce, una parte para salado, una parte para agrio y una parte para umami, que es la combinación de todos los cuatro sabores básicos. Pero ¿qué hacen algunos estudiantes de mi facultad de psicología? Porque sí lo he visto, donde en la universidad particular donde yo he trabajado, se hace un piercing en la lengua. ¿Cómo te vas a hacer un piercing en la lengua? Yo lo he visto.
O sea, ¿qué cosa te estás haciendo? Te estás perforando las papilas gustativas. Y obvio que si te has perforado la papila gustativa, es obvio de que puedes perder sensibilidad. Eso quiero que entiendan. Te estoy dando el fundamento. Y que lo hagan o no lo hagan depende de ti. El fundamento científico es que no es posible que hagan eso. ¿Por qué? Porque te estás perforando las papilas gustativas. Te estás perforando. Y usted dirá, profesor, pero después me lo saco, ya no quiero y se cierra. Sí, se cierra, pero de repente no vas a tener la misma sensibilidad. Y además está demostrado, porque yo conversaba con ese joven, que no articulaba bien el lenguaje. Porque nosotros cuando hablamos, el simple hecho que me saquen una muela grande hace que yo incluso no pueda articular bien, porque todo juega un papel importante, la lengua, la dentadura, la boca, todo juega un papel importante cuando yo hablo. Entonces, por eso que yo les comento ello para decirles que no es adecuado, pues. Y el que lo hace o no lo hace, ya es un problema personal. Ojo, yo no puedo obligarlos, pero estoy dando el fundamento científico. Si se molestan, bueno, moléstense, pero yo es fundamento científico. Listo, jóvenes. Sinestesia o kinestesia, músculos. Nosotros tenemos en nuestros músculos, en nuestras articulaciones, receptores sensoriales. Por ejemplo, yo siento que estoy sentado, pero si me paro, mis tendones, yo me voy a dar cuenta que estoy parado por mis tendones, la tensión de mis tendones, porque tengo receptores sensoriales. Eso es captado por el lóbulo parietal. Tiene que ver con movimientos, postura del cuerpo, etc. Acá lo podemos ver. Acá. Cuando estoy corriendo, kinestesia. Cuando estoy bailando, cuando estoy sentado, por ejemplo, kinestesia. Por eso que hay una inteligencia kinestésica, una habilidad que tiene una persona de inteligencia kinestésica de coordinación pues, motora, ¿no? Muy buena. Entonces, esa sensación sinestésica o kinestésica es interpretada también por el lóbulo parietal, que está acá. Lóbulo parietal. Ojo, la sensibilidad laberíntica o vestibular es posible porque en el oído tenemos, en la parte del oído interno, me parece, los canales semicirculares que están en el oído. Entonces, si yo tengo una infección en el oído, es muy probable que yo tenga un poco de mareos. ¿Por qué? Porque la sensibilidad laberíntica vestibular me permite mantener el equilibrio si me pongo, por ejemplo, de un solo pie. ¿Recuerdan ustedes, los que han viajado en avión? Yo sí he viajado muchas veces. Cuando el avión va a arrancar, estás ahí tranquilo, pues, ¡pum!, se va para atrás, ¿no? El avión. Entonces, esa sensación que tú tienes se llama la sensación vestibular o laberíntica, cuando tu cuerpo es arrojado, ¿no? Hacia atrás. O también cuando subes a un ascensor. Sienten esa especie de vacío, ¿no? Sube el ascensor y tú sientes una sensación vestibular o laberíntica. ¿Qué más? Tenemos la sensación, la modalidad sensorial senestésica u orgánica. En mis órganos internos, por ejemplo, el estómago, hígado de repente, tenemos músculos lisos, donde hay receptores sensoriales. Entonces yo siento por eso que un dolor, puedo sentir un dolor interno, puedo sentir hambre, cansancio, sed. ¿Por qué? Porque tengo una sensibilidad senestésica, que parece paradójico que también es interpretado por el lóbulo parietal. La sensibilidad senestésica u orgánica, acá está. Por ejemplo, captar un dolor de estómago, por ejemplo. Sentir algo ahí, ¿no? Como una presión, por ejemplo. Esa es una sensibilidad senestésica u orgánica. Ahí están las modalidades sensoriales: visión, audición, cutánea, áptica, olfacción, gustación, sinestesia o kinestesia, que es lo mismo, vestibular o laberíntica, y senestesia u orgánica. Preguntas. ¿Hay preguntas o no? ¿Se han molestado por lo del tatuaje y el piercing, chicos? No creo, ¿no? No se han molestado. ¿Continuamos? Dígame, ¿puedo continuar o no? Ani, Claudia, Carla, Yumit, Aileen, Camila. Hay más chicas me escriben, ¿eh? Sí, Brigitte. Todo claro, profesor. Gracias. No se ha molestado por lo que dije del tatuaje y piercing, ¿no? No se ha molestado. Ya, No, profesor. ya, muy bien, me parece muy bien. Listo, chicos, continuamos. Gracias. Muy bien, ya está esto. Ninguna pregunta, no, gracias. Muy bien. La Gestalt es una escuela psicológica que tiene como objeto de estudio la percepción. Y la percepción lo estamos estudiando.
¿Qué es la percepción? La que me permite, es un proceso psicológico que me permite interpretar los estímulos que estoy captando con mis sentidos. Y la Gestalt era una escuela psicológica que tenía como objeto de estudio la percepción. Ellos dicen este término muy interesante, ¿eh? A ver qué les parece a ustedes. El todo es más que la suma de las partes. Esto acá. O sea, él dice, a ver, supongamos un salón de clase. Y yo digo, a ver, en el salón de clase hay profesores, estudiantes, carpetas, pizarras, no sé, mesas, no sé. Yo voy a sumar. Ahí está, sumo a un profesor, 40 estudiantes, más 40 estudiantes, más 40 carpetas, más 40 sillas, no sé. Y yo digo, la suma de esas partes es igual al todo. No, dice la Gestalt, que no es igual. Pero si estoy sumando todo, he sumado todos los elementos que están en el salón, pero no es igual al todo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el todo es más. ¿Y por qué es más? Porque cuando una persona capta el salón en su totalidad, esa persona, el sujeto, que es una persona, percibe, aporta, ahí está este término es importante, aporta en la organización de los datos sensoriales. Se va a aportar algo más, no que va a haber solamente todos los que componen el salón, sino de repente va a reconocer, oye, ese es mi mejor amigo, por ejemplo, ¿no? Oye, esa carpeta está donde yo me siento, por ejemplo. Oye, ese es mi profesor preferido. Entonces, el todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque es la persona que percibe, que observa este salón, en este caso, aporta en la organización de los datos sensoriales. Interesante, ¿no? Esto es psicología cognitiva, porque estamos hablando de percepción, psicología cognitiva. Ellos plantearon las famosas leyes de la percepción. Ahí está la ley de figura y fondo. Primera ley de la percepción, la ley de figura y fondo. Si tú ves, por ejemplo, en esta imagen, lo primero que ves es una llave, la llave es la figura y el resto es el fondo. Pero si tú ves como primero los edificios es la figura y la llave es el fondo. Entonces, ¿qué te dice la ley de la Gestalt? Que la figura se puede convertir en fondo y que el fondo se puede convertir en figura. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice. O sea, tenemos la capacidad nosotros a nivel perceptual de cambiar eso. Si tú me ves a mí, yo soy la figura y el logo que está atrás es el fondo. Pero si me dicen, yo le digo a ustedes, no me vean a mí, vean el logo. Ah, el logo, la figura, yo me convierto en fondo. Esa es una ley. La ley de figura y fondo. ¿Quién no conoce Tingo María? Bueno, yo no conozco, pero sí he visto imágenes. Algún día tengo que ir a Tingo María, donde está la famosa Bella Durmiente, que son unos cerros que tienen esta forma, y justamente en esta parte de arriba se ve una cara, ¿no? Un rostro, como si fuera el rostro de una señorita, una chica, que está durmiendo, está echada. Por eso le dicen la Bella Durmiente. ¿Y por qué yo puedo ver a una mujer que está echada, que se conoce como la Bella Durmiente, en un conjunto de cerros? Ah, porque tenemos una ley llamada de totalidades perceptivas o pregnancia, también llamada ley de la buena forma. ¿Qué dice esa ley? Que nosotros tendemos a ver la buena forma en el campo perceptual. Tendemos a ver la buena forma. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por más que sean cerros de repente, nosotros tendemos a ver esa buena forma, ¿no? Lo más simple, ¿no? Para mí es una mujer que está echada, está durmiendo, ella durmiendo. Si tú ves en unas nubes, por ejemplo, un grupo de nubes que se están desplazando, como que se forma la figura de un animal, eso es posible por ley de totalidades perspectivas o de pregnancia, o ley de la buena forma, que es la misma. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tendemos a ver la buena forma de estas nubes en este caso, o de esos cerros en este caso. Es una ley interesante, ¿no? La ley de totalidades perspectivas, también llamada pregnancia o ley de la buena forma. Listo, continuamos. Continuamos. Más leyes. Vamos a la ley de agrupación de estímulos. Y ahí tenemos a la ley de cierre. ¿Por qué podemos decir que esa es una mano? Una mano. No necesitamos dibujar toda la mano, porque la mano no está dibujada. Falta agregar estas partes, ¿ves? Falta agregar eso, falta agregar esto, falta agregar esto, falta agregar esta parte. Pero por eso decimos que es una mano. Ah, porque nosotros tenemos guardada en nuestra memoria la imagen de una mano. Y yo no necesito ver toda la mano dibujada, solamente unas partes para cerrar
el resto que falta y complementar la imagen de la mano. Interesante. Pero si yo nunca hubiera visto una mano, pues, cosa que es imposible porque nacemos con manos, entonces se puede decir que no vas a aplicar ley de cierre porque tiene que haber una imagen en tu memoria de este objeto, esta mano que tú estás observando. Interesante, ¿no? Ley de semejanza. La ley de semejanza, señala la Gestalt, es cuando nosotros tenemos una tendencia percepción, de agrupar objetos que son semejantes. Semejanza en la forma, semejanza en el color, no sé. O tienen las mismas apariencias, ¿no? Por eso que nosotros decimos confundir a alguien que usa esta indumentaria como si fuera parte de los feligreses de la procesión del Señor de los Milagros. A la vez con morado y tú crees que está un hábito. Entonces nos confundimos porque tendremos la tendencia de, en este caso, de agrupar o de creer que es parte de un todo porque tiene semejanza en el color, por ejemplo. Entonces, ley de semejanza. Una ley de semejanza. Más leyes. La ley de proximidad. La ley de proximidad, la Gestalt dice que tenemos una predisposición perceptual. Es una predisposición perceptual ¿de qué? De agrupar objetos que se encuentran próximos. O personas u objetos que se encuentran próximos. Por eso que acá dice de tener una persona que caminaba cerca de una manifestación, como ocurre siempre. Sí, ha ocurrido bastante, ¿eh? Pero que realmente no estaba en la manifestación. Ah, pero como los policías lo vieron que estaba cerca de la manifestación, entonces lo han visto como un todo, como una proximidad. O sea, como estaba próximo a esta manifestación, entonces, ya, pues, también es un manifestante y lo detenemos. Entonces, ley de proximidad, tendencia de agrupar objetos que están próximos, ¿no? ¿Qué más? Ley de continuidad. La ley de continuidad es una ley que señala que tenemos una tendencia también a percibir, en este caso, percibir, figuras que de repente no son son discontinuas, pero nosotros le damos un sentido. Por ejemplo, ¿no? Miren, es fácil, vemos estas huellas y nosotros por la misma posición del pie, ya sabemos que la señorita o la persona que ha caminado se está yendo para este lado, pues, ¿no? Está continuando por este lado. No, bien raro que vamos a pensar que está regresando, pues, ¿no? Por la posición, en este caso, de la huella. A pesar que las huellas se vayan desvaneciendo, poder saber qué camino sigue, porque por más que se desvanezca, voy a percibir los deditos, ¿no? El talón, no sé, del pie, y sobre todo la posición del pie. Entonces, me hace entender a mí que eso es un continuo, ¿no? Que tengo que seguir para allá. Eso es ley de continuidad. Creo que ya no hay más leyes. Ya no hay más leyes. Continuamos ahora con, miren, esta parte de reconocimiento de forma lo voy a hacer muy rápido porque es un tema que no lo he visto para el examen de admisión. Esto lo aplicamos más para el ciclo ordinario. Eso lo vamos a ver rapidísimo, ¿ya? Este es más para el ciclo ordinario. Para reconocer un objeto, este objeto, por ejemplo, yo quiero reconocer este objeto. Hay varias leyes que dicen que para reconocer este objeto, yo lo puedo hacer, número 1, mediante la igualación de un patrón, número 1. Número 2, con prototipos o geones. O número 3, con análisis de características o rasgos. Para que ustedes vean con cuál teoría yo puedo reconocer las formas. Que sea de este objeto, ¿ya? La número 1, que dice igualación a un patrón o plantilla. ¿Ellos qué dicen? Que para reconocer este objeto, tiene que estar guardada en mi memoria una plantilla de este objeto. Una plantilla exacta de este objeto. Entonces, para reconocer este objeto, entonces había una plantilla. Para reconocer este objeto, otra plantilla. Para conocer este objeto, otra plantilla. Y para conocer este objeto, otra plantilla. ¿Cuántas plantillas habría? Miles y miles y miles de plantillas. Por eso que no es una teoría muy aceptada para explicar el reconocimiento de formas, según la psicología cognitiva. Vamos a la segunda, que es un poco más aceptada. Acá son miles. Acá no, acá solamente son docenas. Vamos a poner con otro color. Docenas. Acá son docenas. Que es algo más aceptado, porque docenas sí podemos guardar, ¿no? Podemos manejar docenas de figuras, de imágenes. Entonces, pero allá son miles y miles, ¿no? ¿Qué dice la ley de la reconocimiento, la teoría de reconocimiento de formas por prototipos o geones? ¿Qué son los geones? Los prototipos son imágenes en 3D.
imágenes en 3 dimensiones. Estos son geones, miren, acá hay un geón 1, geón 2, geón 3, geón 4, geón 5. Que solamente son docenas, dice esta teoría. ¿Y cómo hago para reconocer este objeto? Entonces yo tengo que unir los geones. Unir los geones que son parecidos y le van a dar forma al objeto. Por ejemplo, quiero reconocer este objeto, que es un maletín. Entonces uso un geón número 2 con el geón número 5. O sea que eso mentalmente se va conformando. Como son imágenes en 3D, se van estructurando y yo puedo reconocer el objeto. Para reconocer, por ejemplo, esta lámpara, entonces uso el geón 4, ¿listo? Y el geón 3. Pero es una cuestión psicológica o cognitiva en base a docenas de geones que son imágenes en 3D. Por eso es una teoría un poco más aceptada, ¿no? Acá no, pues acá son miles y miles y miles de plantillas. No es muy económico que se dice eso. No es muy económico. Puede saturar el sistema nervioso. Y vamos a esto que también es muy interesante, análisis de características o rasgos. Dentro de los análisis de características o rasgos, se señala que, que nosotros para reconocer un objeto, una forma en este caso, solamente necesito guardar o reconocer algunos rasgos de esta persona, este animal, este objeto. O sea, algunos rasgos nada más. ¿Ya? No todo el objeto en sí, solamente los rasgos. Nada más. Por eso que dicen que es una de las más aceptadas o más económicas, porque estos rasgos ya están guardados en la memoria y es suficiente reconocer esos rasgos para decir que este objeto es tal cosa que estoy viendo. Nada más. Por ejemplo, ¿no? A ver, si yo quiero reconocer este objeto, a ver, yo les puedo enseñar este objeto de esta forma. Miren, chicos, ¿pueden reconocer qué cosa es esto que estoy enseñando? Ustedes me van a decir, claro que sí, profesor, es un celular, por más que yo estoy tapándolo. ¿Por qué? Porque tiene rasgos, color, por ejemplo, y la forma. Entonces, esos son rasgos clásicos de un celular. Entonces, yo no necesito tener una plantilla de este objeto en mi memoria, sino solamente sus rasgos, nada más. O sea, puedo reconocer a una persona por, por su voz, puedo reconocer a una persona por su caminar, de repente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puedo reconocer a una persona, por lo que vemos, por ejemplo, en las tiras cómicas, de, por ejemplo, de figuras de personas reales que lo hacen como tiras cómicas, figuras, y le ponen los rasgos más característicos, nada más. ¿Pregunta? ¿Me pregunta? Entonces, esta teoría de reconocimiento de formas es una teoría no he visto para el examen de admisión a San Marcos. No creo que es necesario que profundicen en este tema, ¿no? Es más para el siglo ordinario. Continuamos. Esto sí. Muy bien. A ver, díganme ustedes, ¿se mueve o no se mueve esa imagen? Así, ¿no? ¿O no se mueve? En círculo. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice Cielo? ¿Qué dice Aileen, Carla, Miluska, Yumi, Andrea? ¿Qué dicen Ani? Oye, no hay chicos que no escriban. Estoy buscando a varones y no encuentro. Claudia, ¿qué dices tú? ¿Se mueve o no se mueve? Valeria, ¿tú qué dices? G, ¿tú qué dices? ¿Se mueve o no se mueve? Sí se mueve. La verdad le digo que no se mueve. Esa es una ilusión. Parece que se mueve, profesor. Parece, ¿no? Pero es una ilusión. Entonces, vamos a explicar qué cosa es una ilusión. Todos dicen que se mueve. Parece que se mueve. Parece que se mueve. Vamos a ver lo que es una ilusión. Una ilusión, voy a poner acá un concepto para que quede claro. Una ilusión se da a partir de un estímulo que es mal interpretado. Ahí cópialo, por favor. Una ilusión se da a partir de un estímulo que es mal interpretado. Entonces, este estímulo existe, pero es mal interpretado por el cerebro que cree que se ve. ¿Por qué cree que se ve? Porque como tiene una estructura, colores, posición de las formas, que hace que pareciera que se mueva, pero nos está engañando, pero no se mueve. Pues, la verdad que no se mueve.
Acá, por ejemplo, ¿estas son paralelas o no son paralelas? Sí son paralelas estas líneas, aunque no lo parezca. Es una ilusión óptica, pues. Ahí está el estímulo, ahí está el estímulo. Ahí está. Claro, pues no, Camila. Ahí está el estímulo. Entonces, tú puedes decir, pero no son paralelas. Parece que no son paralelas, pero sí son paralelas. Entonces, ¿qué pasó? Que el estímulo, que es esta imagen, o esta imagen es un estímulo también, es mal interpretado por la posición de los colores, por la forma como tienen, hace que el cerebro lo malinterprete. Pero eso es una ilusión. Por ejemplo, un ejemplo personal, no personal, no, un ejemplo de un colega. Él había colgado en la esquina de su cuarto un saco, un colgador, un saco. Y se fue a trabajar y vino en la noche, pero no había luz. Y cuando entró a su cuarto, vio una persona que estaba en la esquina, cuando no era una persona, sino era su saco que estaba colgado. Esa es una ilusión. ¿Qué pasó? Había los elementos necesarios para que sea una ilusión. Uno, no había luz. Dos, estaba cansado, o cansado. Y eso lo motivó a que, ya pues, sea alguien. Y le habían hablado de repente de que estaban asaltando las casas. Entonces él estaba predispuesto a eso. Aparte que estaba cansado, aparte que no había luz. Entonces vio una persona cuando no había una persona ahí, sino que era un saco que estaba colgado. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Las ilusiones. Pero en cambio, las alucinaciones, vamos a ponerlo acá como un concepto. Acá lo ponemos. No hay un estímulo, no hay un estímulo. La persona siente voces, por ejemplo, ve cosas donde no hay nada, no hay nada, no hay un estímulo. Entonces, como no hay un estímulo, ¿quién alucina? Alucina los enfermos mentales. ¿Y quién más? ¿Quién más? Y los drogadictos, los que caen en drogas. Los enfermos mentales, ahí está mal escrito. Y los drogadictos. Vamos a ponerlos acá. Eso son las personas que alucinan. Y las personas dicen, veo a alguien que se me acerca, cuando en realidad no hay nadie. Escucho que me están hablando cuando nadie te está hablando. No existen esos estímulos. No existen. A ver, no, pues es diferente, Yumi. Yo puedo, mira, yo puedo cerrar los ojos y decirme a mí mismo, oye, tienes que ser un profesor bien activo, hacer una clase interactiva. Yo siento esa palabra, pero yo, es como es un pensamiento, ese es un pensamiento. Ese es un pensamiento. Ese es un pensamiento. Entonces, pero hay personas que tienen un trastorno mental que ya está incluso clasificado, que está evaluado, que está diagnosticado por un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo clínico, y tiene un diagnóstico, esta persona que ya tiene un diagnóstico porque ha sido evaluado y va a decir, yo escucho voces, por ejemplo, esquizofrenia. Entonces, es un trastorno, ¿ya? Porque ha sido evaluado, diagnosticado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, yo no creo en esas cosas, señorita Andrea, yo soy un científico. Yo no creo en fantasmas, no creo en experiencias paranormales. Ahora, si tú me dices, si a mí me ocurre, por ejemplo, profesor, supongamos que a mí me ocurre y yo vea un fantasma, yo veo un fantasma, y yo sigo diciendo que eso no existe. ¿Por qué? Porque yo lo he visto. Porque la ciencia tiene que decirme, no, que sí existen los fantasmas, que existen, sí existen estos fenómenos. Pero la ciencia, por más que yo lo vea, por eso que algunos dicen, ah, no, si yo lo veo, yo creo que sí, no, no es así. Si yo lo veo, he visto un fantasma, pero la ciencia dice que no existe, no existe, pues, por más que yo lo haya visto. Pero si la ciencia me dice, porque a través de la investigación científica ha demostrado que existen los fantasmas, entonces, pues, existen los fantasmas. Ojo, me describe. Ah, eso puede ser una ilusión. Sí me ha pasado, Yumit. Sí me ha pasado eso. ¿Por qué? Porque estaba por una avenida donde había mucha gente y escuché como que me llamaban. Bueno, es una ilusión. ¿Por qué? Porque las personas están hablando y alguno de ellos de repente dice mi nombre. De repente, ¿no? Cuando de repente no fue algo así espontáneo, sí se puede dar eso, porque hay un estímulo que son las personas que están conversando alrededor mío. No sé a qué te refieres, Camila.
Ya le respondí a Yumit. Interesante, ¿no? Entonces, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se puede dar ese caso, pues. A ver, de los fantasmas, una alucinación. A ver, si una persona dice que ha visto un fantasma, yo conozco a varios que han dicho, ¿no? A ver, por ejemplo, le hablo de mi hermana, que está en otro ambiente, mi hermana mayor. Ella, cuando era adolescente, sería pues 12 años, en una noche, cuando estábamos descansando, lanzó un grito desgarrador. O sea, que todos nos despertó y fuimos corriendo a su cuarto. Y le decimos, ¿qué pasó? Entonces ella llorando, hay alguien, me quiere hacer daño, me quiere hacer daño, alguien. Ahí está ahí. Y nosotros fuimos pues al segundo piso a buscar. No había nadie, pero no había nadie. Entonces, ahora que es una adulta profesora, ya incluso tiene como 30 años de servicio, yo le he preguntado, hermana, ¿verdad viste algo? Ella me dice que sí vio algo, dice. Hasta ahora dice que sí. Que pudo haber sido un asaltante. O sea, no sabemos, bueno, quiere decir si iba a ser un asaltante o no, o de repente que estaba soñando y sintió que veía eso, o una pesadilla, no sé. Porque era muy joven por esa época. Aunque ahora dice que sí había alguien, dice no. Entonces, si yo veo un fantasma, eso no sería una alucinación. No podría ser una alucinación si es que no hay nadie, si es que solamente lo ve esa persona nada más, por ejemplo. Puede ser una alucinación, nada más. Es diferente que lo vean varias personas, es diferente, ¿no? Podría haber ser una alucinación si solamente lo ve una persona. Ahora, yo he visto casos de la famosa experiencia de personas que van a esas casas tenebrosas, que sienten en conjunto sonidos, ¿no? O voces, no sé. Pero había que ver, pues, científicamente si eso se puede decir que son unos fantasmas, ¿no? Bueno, es un debate, ¿no? Pero nos quedamos con ilusiones y alucinaciones. Ilusiones y alucinaciones. Preguntas. ¿No hay preguntas? Mañana hacemos este tema, atención y memoria. Vamos a la primera pregunta, porque he visto que han hecho dos preguntas del tema de sensación y percepción y dos preguntas del tema de memoria y atención. Esta es la primera pregunta. Vamos, jóvenes, queridos jóvenes, futuro de mi país. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les ha gustado? ¿Sí? ¿Les gustó? Andrea, Camila, Yumit y todos los jóvenes que están acá. 50 jóvenes están acá. Sí, muy bien, interesante, ¿no? Podemos hablar más, pero ya nos gana la hora. A ver si se animan a ir al taller, pues chicos, que vamos a hacer el día domingo y ya vamos a hablar sobre la ansiedad y cómo controlarla. ¿Ya? A ver si se animan, pues chicos. Vamos a la primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuál sería la clave? Nuevamente le mando a mi correo, por si acaso, a los jóvenes que quieren asistir para mandarle el link. Ahí está el correo. Ay, no me grabó el correo. Me equivoqué. Vamos, chicos, primera pregunta. Está. Primera pregunta, ¿qué clave sería? A ver, vamos a ver. Traducción. Ya. Mario va al oculista. Muy bien, Noemí, la letra B. Preocupado porque no puede ver por el ojo izquierdo y el médico le explica que sus conos y bastones no convierten señales luminosas. Pues traducción. La letra B. Número 2. Los amigos de Julián lo consideran afortunado porque cada vez que asiste a varias discotecas, se coloca cerca de las personas que entran a las zonas VIP para ingresar con ellas. Se camufla, ¿no? Y en todas las ocasiones lo logra. Según los principios organizativos de la percepción, la ley permite que Julián le reconozcan como ingresantes a esta zona. ¿De qué se vale él para que pueda pasar desapercibido? ¿De qué ley? Muy bien, señorita Yumit, de proximidad. Valeria, es la letra E, porque se acopla, ¿no? Se acerca, proximidad, se pone cerca a las personas, se pone cerca a las personas, no es la C. No estamos diciendo que tienen la misma ropa,
sino estamos diciendo que se camufla, se pone cerca de las personas que son zonas PIC. Entonces, como los que guardan, ahí dice, todos son zonas PIC, ya pasen todos, pues. Por eso sería ley de proximidad. Ley de proximidad. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? La número 1 era la letra B. Y mañana hacemos la número 3 y la número 4 y le damos el solucionario. Jóvenes, me dice que también ya puedo atender de forma virtual la atención psicopedagógica. Eso quería decirle, ¿no? Yo solamente atendía presencial, pero me han dicho mi jefa de que puedo llevar mi laptop y también atenderlo de forma virtual ya en la misma sede. Bueno, aunque si tú quieres que te atienda presencial, tú vas, bueno. ¿Y cuál es mi horario? Los días lunes de 9 a 12 y mismo día lunes de 2 de la tarde a 5 de la tarde. O sea, tú puedes pedir cita ya con el psicólogo que atienda el día lunes, que yo soy el único que atiende el día lunes. Porque si tú le preguntas, quiero una cita, entonces te pueden mandar como el psicólogo. Pero si quieres una cita con mi persona, entonces los días lunes. Ya te puedes anotar. Ya, dile que yo soy de virtual y quiero que me atienda el profesor Freddy de la Cruz, que atiende los días lunes. ¿Con quién saco cita? Con la señora Priscila. ¿Le voy a poner el nombre? Nos queda medio minuto. Su número solamente por WhatsApp, solamente por WhatsApp. Es el 9. Está. Y con eso terminamos. Priscila. Es el 9. Y con eso terminamos. 9, 9, 1, 2, 3. Solo por WhatsApp. Ya está, chicos. Listos. Gracias, chicos, por estar acá. Nos vemos el día de mañana. Sean puntuales. Chao. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, Chao. profesor. Chao. Cuídense. Hasta luego, Chao. profesor. Hasta luego, chao. Chao. No puedo salir. Quiero salir. No puedo. Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Buenas tardes, jovencitos. ¿Me escuchan? ¿Se visualiza lo que acabo de compartir? Por favor, a ver, por ahí me Sí, sí se ve, confirmas. profesor. Buenas tardes. Gracias. Ya, muy bien. Vamos a empezar, ¿ya? Ujú. Gracias. Solange, Abigail, Ayrton, muy buenas tardes con todos. Bueno, chicos, el día de hoy vamos, gracias, sí, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de lo que es el trabajo, energía, cantidad de movimiento. A ver, tal vez la definición de trabajo que tú tengas
sea un concepto diferente, ¿no? Para ti tal vez trabajo es realizar alguna actividad para recibir algo a cambio, ¿no? Ese es el concepto que nosotros manejaríamos en nuestra vida cotidiana. Pero resulta que el trabajo en física tiene un concepto diferente. Tú puedes observar ahí en la figura superior a un helicóptero trasladando, digamos así, una ambulancia, ¿no? Y está unido a una cuerda, ¿no? Entonces, el trabajo, en este caso, lo vamos a definir como la transferencia de movimiento, ¿no? Que realizan las fuerzas, o la fuerza, en este caso, la del helicóptero, mediante la cuerda, para trasladar a un cuerpo desde una posición hacia otra posición, ¿no? Y ojo que el trabajo mecánico es una magnitud física escalar. Hablar de energía mecánica también es una magnitud física escalar, ¿no? La energía lo podemos definir como la capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo. Ahí puedes observar a una persona en su patineta, ¿no? Justamente en la posición más baja su rapidez va a ser máxima. Entonces acá presenta energía cinética, ¿no? Un cuerpo presenta energía cinética cuando dicho cuerpo presenta rapidez. Pero resulta que va a haber un instante de que ese jovencito va a alcanzar una cierta altura, ¿no? Entonces, con respecto a la superficie, y si el cuerpo se encuentra a una cierta altura, se dice que el cuerpo presenta energía potencial, pero en este caso, energía potencial gravitatoria. La definición de trabajo, como te comentaba, es una magnitud escalar. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza, entonces dicha fuerza produce un desplazamiento. Entonces quiere decir que se ha realizado o la fuerza ha realizado trabajo, ¿no? ¿Cómo se define el trabajo? Como la fuerza por el desplazamiento, fuerza multiplicado por desplazamiento. Pero ojo que la fuerza es un vector, ¿no? Si la fuerza es un vector y el desplazamiento también es un vector, cuando yo multiplique, a esto se le llama producto punto o producto escalar, ¿no? Cuando yo multiplique esos dos vectores, lo que voy a obtener es un escalar, ¿no? Es un escalar. Entonces, ahí se observa a un jovencito trasladando un conjunto de maletas que se encuentran sobre un carrito. Entonces el joven le ejerce una fuerza, ¿no? Y ese conjunto de maletas logra desplazarse hacia la derecha, experimenta un desplazamiento. Ahora, puedes observar que tanto la fuerza como el desplazamiento son paralelas, ¿no? Ambos son paralelas. Entonces, para definir matemáticamente lo que es el trabajo para una fuerza constante, una fuerza que nunca va a cambiar, su valor va a ser el mismo, se observa acá que se traslada una caja de una posición A hacia una posición B, ¿no? Mediante una fuerza que forma un ángulo con la horizontal. Entonces, cada vez que tú tengas un vector que forma un ángulo, ya sea con la horizontal o con la vertical, este vector tiene dos componentes. Una componente en el eje X, que es F coseno del ángulo, teta, y una componente en el eje Y, que es F seno de teta. Pero la única fuerza que ejerce trabajo es la fuerza que es paralela al desplazamiento, ¿no? Entonces el trabajo se define como la fuerza, la magnitud de la fuerza, por el coseno del ángulo, por la magnitud del desplazamiento llamado distancia. Entonces, todo va a depender del ángulo, por supuesto, ¿no? Todo depende del ángulo. ¿Ya? Entonces, la unidad del trabajo en el sistema internacional es el joules, ¿no? Todo depende del ángulo. Ahora, si la fuerza no produce desplazamiento, si el bloque no se mueve, el trabajo vale cero. Ahora,
Sabemos que el trabajo es F, la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por la distancia. Si el ángulo vale 0 grados, sabes que el coseno de 0 es 1, entonces el trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Cuando el ángulo es de 180 grados, coseno de 180 menos 1. Entonces el trabajo es negativo, fuerza por distancia, ¿no? Ahora, cuando el ángulo vale 90 grados, trabajo es F coseno de 90 por D. Bueno, coseno de 90 es 0, ¿no? El trabajo vale 0. ¿Cuándo se habla de un trabajo positivo? ¿Cuándo el trabajo es positivo? Cuando el ángulo vale 0 grados. O también podemos decir lo siguiente, ¿ya? Si yo tengo un bloque que se desplaza hacia la derecha y tengo una fuerza a favor del movimiento y el bloque experimenta un desplazamiento, entonces acá el trabajo es positivo, fuerza por distancia. Ambos son paralelas, ¿no? Se dice que el trabajo es positivo porque la fuerza está a favor del movimiento. O sea, tengo un bloque que se desplaza hacia la derecha y la fuerza está a su favor. Es todo lo contrario si yo tengo un bloque que se desplaza hacia la derecha y tengo una fuerza que está en contra del movimiento. Entonces, el trabajo es negativo y la fuerza siempre es paralela al desplazamiento. Y si yo tuviese un bloque que se desplaza tal vez hacia la derecha o hacia la izquierda, pero la fuerza que actúa es perpendicular a la trayectoria, entonces el trabajo es 0, ¿no? Resumiendo todo ello, el trabajo es positivo cuando la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es negativo cuando la fuerza está en contra del movimiento, y el trabajo es 0 cuando la fuerza es perpendicular a la trayectoria, ¿no? Supongamos que se tiene una persona, ¿no? Tú, en tu época de escolar, ¿no? Ibas a la escuela, sobre sobre tu espalda llevabas o llevas una mochila que tiene masa. Si la mochila tiene masa, entonces esa mochila presenta peso, y el peso es una fuerza, ¿no? Tú te desplazas en una trayectoria. Entonces, el trabajo realizado por el peso de la mochila es 0, porque la fuerza es perpendicular a la trayectoria, ¿no? La fuerza es perpendicular a la trayectoria. Entonces acá decimos que el trabajo realizado por el peso de la mochila vale 0. Podría ser una aplicación, ¿no? Una aplicación. Ya. Eso es con respecto a trabajo positivo y trabajo negativo, ¿no? Si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es negativo, perdón, positivo. Si la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. Si la fuerza está en contra del movimiento, el trabajo es negativo. Y si la fuerza es perpendicular a la trayectoria, el trabajo es 0. Si yo tengo un bloque donde actúan varias fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5, el bloque se desplaza hacia la derecha, recorre una cierta distancia. Se desea determinar el trabajo neto o también llamado trabajo total. El trabajo neto o trabajo total no es otra cosa que la suma de los trabajos realizado por cada una de las fuerzas. El trabajo realizado por la fuerza 1, el trabajo realizado por la fuerza 2, así sucesivamente, hasta el trabajo realizado por la fuerza 5. Entonces,
A eso se refiere con el trabajo neto o total, ¿no? Trabajo neto total. Ahora, yo puedo tener acá lo siguiente también, ¿no? Se tiene un bloque de masa M, actúa una fuerza 1, por acá actúa una fuerza 2, el bloque, digamos que se desplaza hacia la derecha. Entonces, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Pero también sabemos que trabajo es fuerza por distancia, ¿sí o no? Si yo quiero determinar el trabajo de la fuerza resultante, trabajo es fuerza resultante por distancia. Pero esa fuerza resultante no es otra cosa que masa por aceleración, ¿no? El trabajo neto o trabajo de la fuerza resultante también lo puedo expresar como la masa por la aceleración y por la distancia, ¿no? MA por D. Ahora, eso con respecto a trabajo realizado por una fuerza constante. Ahora, ¿qué sucede cuando la fuerza cambia, ¿no? La fuerza varía. Digamos, se tiene un bloque que pasa por la posición X1, actúa una fuerza F1. Cuando el bloque pasa por la posición X2, actúa otra fuerza F2. Cuando pase por la posición X3, actúa una fuerza F3, ¿no? Entonces, se observa que la fuerza ya cambia. Conforme el bloque cambia de posición, la fuerza está variando. Digamos que en la posición 2 metros actúa una fuerza de 20 newton, ¿no? En la posición 8 metros, una fuerza de 10 newton. Y en una posición de 12 metros, tal vez la fuerza sea de 60 newton. Entonces, en este caso, la fuerza varía, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos o cómo calculamos el trabajo para una fuerza variable? Para determinar el trabajo realizado por una fuerza que varía conforme cambia de posición, ese trabajo se determina mediante áreas, ¿no? Vamos a obtener una gráfica y resulta que vamos a proyectar esa gráfica sobre el eje horizontal. Por decir acá, tengo que para la posición X0 sobre el bloque actúa una fuerza F sub 0. Para una posición X sobre el bloque actúa una posición F. Uno de esos dos puntos obtengo esta recta, ¿no? Por supuesto que ahí la fuerza está variando. Lo que se hace es proyectar la recta sobre el eje horizontal, ¿no? Se proyecta esa recta sobre el eje horizontal, ¿no? Entonces, de esa manera se determina el trabajo realizado para una fuerza variable, ¿no? Mediante áreas. Tú te das cuenta que esa es una figura geométrica, ¿no? Un poquito de geometría. El área de un trapecio, que es la base menor más la base mayor entre 2 multiplicado por la altura, ¿no? Base menor, F, base mayor, F sub 0, entre 2 por la altura. De esa manera determinas el trabajo para una fuerza variable. Y ojo que la semisuma de fuerzas se llama fuerza media. Ahora, y el trabajo realizado para una fuerza elástica, recuerda que la fuerza elástica se determina como la constante de rigidez multiplicado por la deformación, ¿no? Fuerza elástica, más que todo aplicado para resortes. Tenemos la fuerza en función de la deformación. Para una deformación X, la fuerza elástica es K por X. Uno de esos dos puntos obtengo una recta. La proyección de la recta sobre el eje horizontal se obtiene un área y el área me da información del trabajo. ¿Cómo determinas el área de un triángulo? Base X
altura K por X entre 2. ¿No? Base por altura entre 2. Ahí lo tienes. Trabajo realizado por la fuerza elástica, un medio de la constante de rigidez por la deformación o elongación al cuadrado. Hablar de potencia, potencia media, la potencia no es otra cosa que una magnitud escalar mide la rapidez para realizar trabajo, ¿no? Mide la rapidez para realizar trabajo. O mejor dicho, esa potencia no es otra cosa que el trabajo por unidad de tiempo, o trabajo por unidad de tiempo. Y la unidad de la potencia en el sistema internacional, en este caso, viene a ser el watts. Pero también podemos decir lo siguiente, que el trabajo es fuerza por distancia entre tiempo. Y esa distancia entre tiempo viene a ser la rapidez, ¿no? Puedo determinar también la potencia como la fuerza multiplicado por la rapidez. Ojo, hablo de rapidez. Justamente lo que acá aparece, ¿no? Potencia, fuerza por rapidez. Con respecto a lo que es energía, la energía también es una magnitud física escalar. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo. Un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo. En este caso, la energía de un sistema es igual al trabajo recibido por el sistema. Acá tenemos un estado de movimiento, energía mecánica. En el estado de movimiento, el cuerpo cambia de posición. La energía, en este caso mecánica, energía potencial, ¿no? En el estado de movimiento, el cuerpo presenta rapidez. Y esa rapidez en energía mecánica tiene que ver con la energía cinética. La energía cinética se determina como un medio multiplicado por la masa por la rapidez elevado al cuadrado, ¿no? Acá puedes observar esos carritos, ¿no? Que ascienden por una montaña rusa. Conforme van ascendiendo o van subiendo con respecto al piso, aumenta la altura, aumenta su energía potencial gravitatoria. En el punto más alto, ahí su rapidez, en este caso, es 0, y descienden, ¿no? Va aumentando la rapidez, adquieren energía, en este caso, energía cinética, adquieren energía cinética. Ahora, esa energía cinética está relacionada con el movimiento o con la rapidez de los cuerpos. Cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento a un cuerpo, se dice que adquiere energía cinética. Todo lo relacionado a energía, la energía es una magnitud escalar, por eso acá es la energía cinética se determina como un medio de la masa del cuerpo expresado en kilogramos o la rapidez expresado en metros por segundo elevado al cuadrado. La unidad es el joules. Y con respecto al teorema del trabajo y la energía cinética, ¿no? Respecto al trabajo y energía cinética, por acá tengo lo siguiente. A ver, tenemos sobre una superficie lisa, sobre una superficie que es liso, no hay rozamiento, un bloque de masa M que actúa una fuerza, ¿no? Este bloque presenta una rapidez inicial. La fuerza que va a actuar sobre el bloque es constante, es la misma, ¿no? Va a haber un instante que pasa por el punto B, pero en ese punto tiene una rapidez final.
Si inicialmente tiene una rapidez inicial y después presenta una rapidez final, es porque el bloque presenta aceleración. Y por supuesto el bloque recorre una distancia. El trabajo realizado por la fuerza, es fuerza por distancia. Pero tú sabes que la fuerza es masa por aceleración por distancia. Fuerza es masa por aceleración. Por movimiento rectilíneo uniformemente variado, sabemos que la rapidez final al cuadrado es la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces la rapidez final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre 2 es igual a la aceleración por la distancia. Ese A por D lo reemplazamos en la ecuación de la derecha. Trabajo realizado por F es masa, paréntesis, rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado entre 2. Trabajo realizado por F, masa, rapidez final al cuadrado entre 2, menos masa, rapidez al cuadrado entre 2. Pero ese masa, rapidez al cuadrado entre 2 es la energía cinética final y el otro es la energía cinética inicial. Entonces, en conclusión, el trabajo realizado por la fuerza y la variación de la energía cinética. Ahora, esa ecuación indica que el trabajo realizado por la fuerza no depende de la fuerza, sino va a depender de la rapidez, tanto inicial como final. A eso se refiere con el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿no? Ahí justamente tienes la demostración de ese teorema. Ahí tiene la demostración, ¿ya? Ahora, con respecto a energía potencial, cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo lentamente, el cuerpo tiene energía potencial. Ahora se mide con respecto a un punto llamado nivel de referencia, donde en ese punto la energía potencial vale 0. A ver, si yo ubico mi nivel de referencia en la parte más baja, es como si acá, en la superficie de la Tierra, existiese un observador. Esa persona, ¿no? Donde he ubicado mi nivel de referencia, en ese punto la energía potencial vale 0. Se observa la cuerda que está unido a un bloque, que cada vez el bloque asciende, ¿no? El bloque presenta una altura. Entonces, presenta energía potencial gravitatoria. O también, si se tiene un cuerpo unido a un resorte, cuando el resorte está sin deformar, ya sea estirado o comprimido, cuando X vale 0, cuando la deformación es 0, entonces la energía potencial ahí vale 0, ¿no? En el nivel de referencia, en el punto de referencia, la energía potencial vale 0. Ojo porque hablo de energía potencial elástica, ¿no? Que es un medio de K por la deformación elevado al cuadrado. O sea, si la deformación vale 0, el resorte, su energía potencial vale 0, ¿no? Ahora, acá podemos observar un cuerpo, un objeto que se encuentra sobre la mesa. Ahí se ubica un sistema de coordenadas. Vamos a ubicar un sistema de coordenadas justamente por el centro de ese cuerpo. Ahí ubico mi nivel de referencia, donde la energía potencial vale 0. Una persona eleva muy lentamente ese cuerpo, ¿no? Mediante una fuerza. La persona le ejerce una fuerza. Pero le eleva muy lentamente, o sea, quiere decir que se encuentra en equilibrio.
Si el bloque tiene masa, el bloque tiene peso, mg. Por el simple hecho de que el objeto es levantado muy lentamente, entonces la fuerza que se emplea para poderlo levantar muy lento en magnitud es igual al peso de dicho cuerpo. Y por supuesto que el objeto asciende una altura h. Entonces presenta energía potencial gravitatoria que es positiva, que se determina como la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura. Ahora, si el objeto, en este caso, digamos, la pelota, se encuentra por abajo del nivel de referencia a una altura menos h, entonces su energía potencial gravitatoria es negativa, ¿no? Que es menos mg por h. Ahora, en conclusión, ¿existe energía potencial gravitatoria negativa? La respuesta es sí. Y eso se debe al nivel de referencia. ¿Ya? Bastante cuidado ella. ¿Existe energía potencial gravitatoria negativa? Claro que sí, ¿no? Eso se debe al nivel de referencia. ¿Ya? Bastante cuidado con las preguntas de teoría. Y con respecto a energía potencial elástica, ¿no? Puedes observar ahí en pantalla un resorte sin deformar. El resorte no está ni estirado ni comprimido. Entonces, se dice que la energía potencial elástica vale 0. Cuando la deformación vale 0, ahí la energía potencial elástica es 0. ¿Qué sucede si el resorte se le aplica una fuerza hacia la derecha? Entonces, si al resorte se le aplica una fuerza hacia la derecha, el resorte experimenta una elongación hacia la derecha. El resorte se deforma hacia la derecha a una longitud x. Entonces, la fuerza elástica es una fuerza que se opone a la deformación. Si la deformación está ocurriendo hacia la derecha, entonces la fuerza elástica tiene que estar en sentido contrario. Y esa fuerza elástica es K por X. Ahora, si la persona estiró al resorte aplicándole una fuerza F y el resorte es estirado muy lentamente, o sea, a velocidad constante, quiere decir que está en equilibrio, ¿no? Esa fuerza en magnitud es igual ¿a quién? A la fuerza elástica. ¿Y cómo determinamos la energía potencial elástica? Como un medio de la constante de rigidez, o también llamada constante elástica, por la deformación elevado al cuadrado. Un medio de K por X al cuadrado. Ojo que todo se mide en Joule, ¿ya? Todo se mide en joules. Acá hay algo importante, ¿no? Cuando hablamos de fuerzas conservativas, ¿no? Una fuerza conservativa, o las fuerzas conservativas en este caso, es la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria. A ellos se les llama fuerzas conservativas, porque resulta que el trabajo que realizan dichas fuerzas no depende de la trayectoria, no va a depender de la trayectoria, sino solamente de su posición inicial y final. No solamente depende de la posición inicial y final. Una persona traslada un objeto, ¿no? Le ejerce una fuerza, ¿no? Le ejerce una fuerza. Si el objeto tiene masa, tiene peso. La persona le ejerce una fuerza. Pero como el objeto se traslada muy lentamente, la fuerza que le ejerce la persona en magnitud es igual ¿a quién? Al peso. Por el simple hecho de que se traslada muy lentamente. Entonces, con respecto al piso, esa esfera se encuentra a una altura h. Y si se encuentra a una altura h, presenta energía potencial, ¿no? Energía potencial, que es mg por h. Luego de un cierto tiempo, el objeto se encuentra en otra posición, digamos en la posición B, ¿no? Pero es trasladado muy lentamente, entonces tiene masa, tiene peso.
Como se traslada muy lentamente, la fuerza que se le aplica es igual al peso. Y con respecto al piso, el objeto se encuentra a una altura h mayúscula. Entonces, cuando el objeto se encuentra en A, energía potencial mg por h. Cuando se encuentra en B, su energía potencial mg por h mayúscula. Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza no es otra cosa que la variación de la energía potencial final, menos la energía potencial inicial. Y ojo, que el trabajo realizado por esa fuerza no va a depender de la trayectoria. Puede suceder de que el bloque sigue esta trayectoria o una trayectoria de esa manera o una trayectoria de esta manera, ¿no? Al final, el trabajo realizado por la fuerza no va a depender de la trayectoria, sino depende de la posición inicial y de la posición final, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Trabajo realizado por la fuerza es la variación de la energía potencial. Y por acá, como te comentaba, la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria son llamadas fuerzas conservativas. Se les llama fuerzas conservativas. ¿Cuándo la energía mecánica se va a conservar? Cuando nosotros hablamos de conservación de la energía, ¿no? La energía se conserva si el trabajo de las fuerzas externas es cero. Si yo tengo, digamos, una superficie lisa de esta manera y por acá desciende un objeto sobre dicha superficie, entonces también podemos decir lo siguiente, ¿no? Que en toda la trayectoria siempre está actuando la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Entonces la energía mecánica en cualquier punto de la trayectoria va a ser la misma. No va a cambiar, no va a variar, ¿no? Eso es para un sistema conservativo, ¿no? Si la superficie es lisa, la energía mecánica se va a conservar. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si tuviese una superficie que es rugosa, ¿no? Y por acá desciende un objeto, ¿no? Ahora, resulta que ese objeto, como la superficie es rugosa, ese objeto está en contacto con la superficie, con el área del piso. Entonces por acá tenemos una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento y es una fuerza tangente a dos superficies en contacto. Producto de esa fuerza de rozamiento, esas superficies se calientan. Al calentarse se emite energía en forma de calor. Energía en forma de calor. Eso debido al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Pero sabes que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es negativo, por el simple hecho de que la fuerza se opone al movimiento, o la fuerza está en contra del movimiento. Trabajo negativo. Entonces, acá se va a cumplir lo siguiente, que la energía mecánica que hay al inicio es igual a la energía mecánica que hay al final, más el calor disipado producto de la fricción. Producto de la fricción. Teorema del trabajo y la energía mecánica. El trabajo total realizado por las fuerzas externas sobre un sistema produce un cambio de la energía mecánica del sistema. Entonces, ese trabajo externo es igual a la variación de la energía mecánica. Variación. El delta, ese triángulo se le llama delta, ya los matemáticos le llaman delta.
Una variación es una diferencia. Bueno, entonces, eso es lo que corresponde a energía, ¿ya? El otro punto es hablar acerca de lo que es el impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Ahí puedes observar un cañón que dispara una bala. La bala sale con una cierta velocidad, pero producto de ello, ese cañón retrocede, ¿no? Acá se aplica la tercera ley de Newton. Para toda acción hay una reacción, ¿no? La bala sale con una fuerza, entonces a la vez la bala le ejerce una fuerza al cañón, ¿no? Para toda acción hay una reacción. Pero también vamos a hablar de colisiones, ¿no? O también llamado choques. Colisiones o choques. Una esferita de color rojo está en reposo, recibe el impacto de la otra esfera, entonces la esferita adquiere una velocidad, ¿no? Adquiere una velocidad. Si yo deseo medir el movimiento de esa esferita de color rojo, ¿no? Entonces utilizo una magnitud física llamada cantidad de movimiento o momentum lineal, ¿no? La cantidad de movimiento es un vector que me indica el estado de traslación de un cuerpo y se determina como la masa del cuerpo expresada en kilogramos por la velocidad. Ojo que es en forma vectorial, bastante cuidado. Masa por velocidad. Recuerda que si trabajas con vectores, tienes que tener en cuenta la dirección, ¿ya? La unidad entonces de la cantidad de movimiento, kilogramos, metro por segundo. Se tiene un auto de masa m que se desplaza hacia la derecha con una cierta velocidad. Entonces, para medir el movimiento de ese cuerpo, utilizamos una magnitud física llamada cantidad de movimiento, que es un vector. Y esa cantidad de movimiento tiene la misma dirección de la velocidad del auto. Y a la vez son paralelas. Y a la vez son paralelas. Entonces la cantidad de movimiento es la masa del cuerpo multiplicado por la velocidad. Y cuando hablamos de cambio o variación de cantidad de movimiento, ese delta de P no es otra cosa que una cantidad de movimiento final menos una cantidad de movimiento inicial. Delta de P, variación de cantidad de movimiento. Final menos inicial. Pero la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad final, cantidad de movimiento inicial, masa por velocidad inicial. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un sistema de partículas? Quiere decir, masa 1 tiene una velocidad 1, un cuerpo de masa 2, velocidad 2, un cuerpo de masa 3, velocidad 3, así sucesivamente, hasta un cuerpo n, que tiene una velocidad n. Si yo deseo determinar la cantidad de movimiento total de ese sistema de partículas, entonces la cantidad de movimiento total no es otra cosa que la cantidad de movimiento debido a cada una de ellas, ¿no? Se supone que si la partícula 1 tiene una velocidad, presenta una cantidad de movimiento 1. Ojo que la velocidad y la cantidad de movimiento tienen la misma dirección. Entonces, para un sistema de partículas, la cantidad de movimiento total no es otra cosa que la suma de las cantidades de movimiento de cada una de ellas. Segunda ley de Newton y cantidad de movimiento.
indica que una fuerza resultante produce un cambio del momento lineal de la partícula durante un intervalo de tiempo, ¿no? Durante un intervalo de tiempo. Esa fuerza produce un cambio de movimiento en un intervalo de tiempo. Quiere decir que si yo tengo un cuerpo de masa m1 que se desplaza hacia la izquierda con una velocidad 1, entonces presenta una cantidad de movimiento 1, ¿sí o no? ¿No? Una cantidad de movimiento. Ahora, esa esferita impacta contra la pared, ¿no? Y rebota. Al rebotar, la esferita tiene una velocidad 2. Entonces presenta una cantidad de movimiento 2. La cantidad de movimiento acá ha variado, ¿sí o no? Producto del impacto de la esfera sobre la pared. Pero al impactar la esfera sobre la pared le ejerce una fuerza. Y esa fuerza que le aplica en la pared ocurre en un tiempo muy pequeño, en una variación del tiempo. Entonces, esa fuerza es igual al cambio, a la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Ahora, con respecto al impulso, también el impulso es una magnitud física vectorial. El impulso me indica la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Mejor dicho, el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Tenemos acá su unidad del impulso, la fuerza se mide en Newton, el tiempo en segundos. Newton segundo. Tenemos ahí una raqueta, ¿no? La raqueta le ejerce una fuerza a la pelota, ¿no? Si la raqueta le ejerce una fuerza a la pelota, la fuerza está apuntando hacia arriba, entonces por ahí aparece otra magnitud física que viene a ser el impulso. Ojo que el impulso y la fuerza tienen la misma dirección, ¿no? Entonces, ese impulso y la fuerza multiplicado por un intervalo de tiempo. Ojo que ese intervalo de tiempo es un tiempo demasiado pequeño, ¿no? Cuando tú pateas una pelota, digamos, tienes una pelota de fútbol o una pelota de vóley, ¿no? En este caso, las señoritas. Cuando tú golpeas la pelota, entonces tú le ejerces una fuerza y esa fuerza que le aplicas ocurre en un tiempo muy pequeño. Entonces también ahí lo que aparece es el impulso. Por acá tenemos una gráfica de fuerza en función del tiempo, ¿no? Para un tiempo t sub 0, para un tiempo t, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Cuando pateas una pelota, tú le ejerces una fuerza y la fuerza que tú le aplicas ocurre en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿no? Entonces, ahí aparece una magnitud física llamada impulso. Ahora, resulta que si tenemos gráficas fuerzas en función del tiempo, el impulso lo podemos determinar mediante el área, ¿no? Mediante el área, la proyección de la curva sobre el eje horizontal, ¿no? Y se obtiene un área. Entonces, el impulso lo calculamos mediante el área bajo la curva, el área bajo la curva. Teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, esa fuerza, ¿no? Lo que hicimos, el dibujito de la pelota que impacta contra la pared, la fuerza por la variación del tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y esa variación de cantidad de movimiento es
cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, ¿no? Y esa cantidad de movimiento final tiene que ver con la masa por la rapidez final y la cantidad de movimiento inicial, la masa por la velocidad, perdón. Por la velocidad. Ojo, acá hablo de velocidad, ¿ya? Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Se tiene una pelotita que viaja en la dirección, en este caso hacia la izquierda, con una cierta velocidad inicial. Esa pelota es golpeada, ¿no?, por una persona. La persona le ejerce una fuerza hacia la derecha. Entonces, la pelota cambia de dirección, ¿no? Ahora se dirige hacia la derecha con una velocidad final. Entonces, esa fuerza que le aplicó la persona en un determinado tiempo hizo que la cantidad de movimiento cambiase, ¿no? Cuando hablamos de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no?, decimos que la cantidad de movimiento se conserva cuando la fuerza resultante que actúa sobre dicho cuerpo es cero, ¿no? Entonces ahí se dice ahí hablamos de cantidad o conservación de la cantidad de movimiento. Sabemos que la fuerza multiplicado por la variación del tiempo y la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Fuerza por la variación del tiempo es cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Ahora, ¿qué es lo que pasa si la fuerza vale cero? Entonces tengo 0 por delta de t es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Entonces todo eso vale 0, es igual a cantidad de movimiento final menos inicial. Llegamos a la conclusión de la cantidad de movimiento que hay al inicio es igual a la cantidad de movimiento que hay al final, ¿no? Entonces ahí se dice que la cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Eh, Ello se conserva siempre y cuando la fuerza resultante sea cero, ¿no? Entonces ahí se va a conservar la cantidad de movimiento. Acá podemos observar un cuerpo, una esfera A, que tiene una velocidad. Entonces presenta una cantidad de movimiento A. Pero la esfera B, como está en reposo, su cantidad de movimiento vale cero. Cuando la esfera A impacta, cuando la esfera A impacta con la esfera B, entonces, por acá, producto de ese impacto, la esfera A y B cambian de trayectoria, ¿no? Acá tengo la esfera A, ahora tiene una velocidad final, digamos, entonces presenta una cantidad de movimiento A. La esfera B presenta otra velocidad, estaba en reposo, adquiere una velocidad, entonces presenta una cantidad de movimiento. Si yo sumo esos dos vectores, la suma de los dos vectores me da otro vector, que se encuentra en la diagonal. Él es la cantidad de movimiento resultante, o cantidad de movimiento final. Es la suma de la cantidad de movimiento A más B. Entonces, acá lo que ocurre es que la cantidad de movimiento que hay al inicio, que es P sub 0A, es igual a la cantidad de movimiento que hay al final. Ahí lo tienes, ¿no? Bueno, esa es parte, en este caso, de la teoría, ¿ya? Vamos entonces con los problemas, ¿ya? Dame unos segundos, por favor. Voy a compartir los problemas, ¿ya? ¿Me confirmas? Dame unos segundos.
Dame unos segunditos. A ver, confírmame por favor si se visualiza lo que acabo de compartir para poder empezar. Yep. ¿Sí, no? Ya, listo, gracias. A ver, se tiene sobre una superficie, lo voy a considerar rugosa, ¿ya? Porque me hablan de rozamiento, ¿no? Entonces voy a considerar que la superficie es rugosa. Se tiene un bloque que se desplaza, se mueve sobre una superficie rugosa o áspera, ¿no? Una superficie rugosa. Ese bloque, lo estoy considerando que se desplaza hacia la derecha, sobre el bloque actúa una fuerza. Ahí lo tienes, una fuerza F, ¿no? Entonces, en la proposición 1, mencionan que el trabajo realizado por dicha fuerza, en este caso, es positivo. Y eso es verdadero, porque si el bloque se mueve hacia la derecha y la fuerza está a favor del movimiento, el trabajo es positivo. En la proposición 2, ojo que el bloque se desplaza experimentando un MRU, o sea, velocidad constante. Quiere decir que está en equilibrio. Como hay rozamiento, hay una fuerza que está en contra del movimiento, y es una fuerza tangencial. Esa fuerza se llama fuerza de rozamiento. Acá tenemos la fuerza de rozamiento, ¿no? Pero como la fuerza de rozamiento está en contra del movimiento, el trabajo es negativo. Eso es verdadero. Y en la proposición 3, como el bloque se mueve a velocidad constante, quiere decir que está en equilibrio, entonces la fuerza resultante vale cero, ¿sí o no? El trabajo de la fuerza resultante es cero, por el simple hecho de que en magnitud la fuerza y la fuerza de rozamiento son iguales, ¿no? Entonces, la última proposición es falso. Tenemos receso, ¿ya? Después continuamos.